Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de un hombre que ayudó a asentar las bases religiosas en el nacimiento del Imperio Otomano, amigo de Ertugrul, padre del fundador Osman I y también suegro y maestro de este. Me refiero al Sheikh Edebali. El Sheikh Edebali nació muy posiblemente en Karaman, actualmente en Turquía, aproximadamente en 1206. Pertenecía a una tribu árabe llamada Banu Tamim. Luego se especializó en la islámica, visitaría Damasco, actualmente en Siria, donde recibió más experiencia de eruditos famosos. Conoció a Ertugrul, jefe de la tribu Kashi, y se hicieron muy buenos amigos, y tanto fue la confianza que Ertugrul le delegó la educación religiosa de su hijo Osman. Osman siempre tendría en cuenta los consejos de Edebali y muchas veces lo invitaba para charlar o él iba hacia donde vivía Edebali, en ese momento en Bilezik, donde Edebali había formado una logia con varios estudiantes. Se cuenta una noche, Osman, que se quedó a dormir en donde estaba Edebali, tuvo un sueño. Una luna salía del pecho de Edebali y entraba en el pecho de Osman, y un gran árbol nacía de su pecho. Y luego sus ramas cubrían el mundo y los ríos emergían de él y la gente pasaba por estas aguas. Al contárselo a Edebali, le dijo que Osman sería el próximo bey después de Ertugrul y que se casaría con la hija de él, Rabia Bala Hatun. Aunque muchos historiadores dicen que puede ser también Mala Hatun o incluso ambas. Siguiendo con el sueño, le dijo que de su linaje saldrían varios sultanes y que juntarían varios estados en uno solo, y que Alá ayudaría a muchas personas a convertirse al Islam. Osman, luego de esto, se casó con Rabia Bala Hatun, aunque la historia contada es que Osman tuvo otra esposa, Mala Hatun, madre del sucesor de Osman I. El Sheikh Edebali seguiría enseñando en Bilezik y según la tradición se dice que falleció en ese lugar en 1326 con casi 120 años, siendo enterrado en ese mismo lugar. También hay una tumba en su honor en Eskişehir. En la serie o novela Dirilis Ertugrul aparece cuando es niño y ya en la serie Kurulus Osman ya lo vemos con mucha más participación, siendo una persona mayor, aconsejando a Osman, y también vemos el matrimonio con Rabia Bala Hatun. Hasta el momento de hacer este video, se terminó de mostrar la primera temporada. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Y si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.